Muy buenas noches, bienvenidos al programa de radio Adonai Chama. Vamos a ver si ponemos una alabanza para preparar el corazón y el alma para el mensaje de esta noche. Estamos meditando en los milagros de Jesús y el tema de hoy es también recordatorio del Día de las Madres. Vamos a hablar de las mamás y cómo Dios consoló a una madre, a la viuda de Naín. Vamos a escuchar esta alabanza que lleva por título Al final. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Sobre ti. Muy buenas noches de nuevo, son las 8:06 y escuchamos a Lily Goodman con esta hermosa alabanza Al final. Y es un tema muy profundo, de mucha meditación, esta alabanza y el tema de esta noche. Vamos a estudiar un milagro de Jesús en la categoría de resurrección de muertos. Vamos a ver aquí a Jesús
resucitando al hijo de la viuda de Naín. En esta categoría Jesucristo hizo 3 milagros. Ya vimos uno, la hija de Jairo. Fue el mensaje 4. Hoy es el mensaje 12 y vamos a hablar también de este milagro de resurrección. El de hoy también es un milagro que nos sirve para recordar a las madres, a las mujeres que han pasado momentos difíciles para sacar adelante a sus familias. Dios bendiga tu vida, hermano y hermana que escuchas el programa. Esta noche es martes 9 de mayo y comparto el micrófono con mi hermano y amigo David Romero y con mi esposa y amiga también Leonor Patrón. Bien, hermanos, es un privilegio para mí también estar aquí y pues estar de nuevo con ustedes escuchando la palabra que seguramente hoy traerá algo especial a su vida. Siempre es muy bonito y muy grato recordar a nuestras mamás, los que todavía tenemos el privilegio de tenerlas. Esto nos va a ayudar y a saber pues que mamás buenas siempre hay, lo que a veces somos, lo que también hay muchos, son muchos hijos desagradecidos y otras cosas, ¿verdad? Pero esta noche seguramente Dios traerá luz a su corazón y podremos ver a esta madre ejemplar. También podremos ver que seguramente usted puede seguir confiando en los milagros. Dios todavía obra, Dios todavía hace milagros en la gente. Dios ha hecho un milagro en cada uno de los que estamos aquí en cabina. Y seguramente usted que me escucha probablemente haya recibido algún milagro. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, los hermanos que nos sintonizan cada martes y a los que sintonizan todos los días. También el Señor los siga bendiciendo. Saludamos a nuestros hermanos que nos escuchan, mi hermano Ricardo, a nuestro hermano Miguel que no están aquí hoy con nosotros, que seguramente el Señor los está bendiciendo. Y gracias a todos ustedes que nos escuchan. Saludo a Isabel, a Abby, a Raquel, a Rebeca. Que el Señor me las siga bendiciendo. Amén. Saludo a mi madre. Doy gracias a Dios porque hoy la dio de alta el doctor por su operación en el ojo. Dios es bueno. Dios te bendiga, madre. Te amo. Gracias por enseñarme de Jesús con tu vida. Saludo también a la madre de mi hijo. Estaba esto escrito, pero aquí la tengo. Dios te bendiga, Leonor. Amada mía, gracias por soportarme en todos estos años. Bendecimos a todas las madres, en especial a una madre cuyo nombre es Sonia, que es la mamá de Stephanie. Saludamos a la esposa del hermano Miguel Cruz. Felicidades, hermano pastor, por tu cumpleaños. Y bendecimos y saludamos a todas las madres de las iglesias. Dios las llene de su paz, de su amor y de su gracia. Saludamos a las iglesias cristianas, en especial a la iglesia primera, a la iglesia Oreb. Saludamos a la hermana Lorena, a la hermana Idu, a su esposo. Y vamos a comenzar en el nombre de Jesús. Este mensaje número 12 que lleva por título Jesús consuela el corazón de una madre. Y si usted quiere llamar, ¿verdad?, entre los cortes y decirnos el nombre de su madre para saludarla, tenga la libertad de hacerlo. Hoy este mensaje es recordando a las mamás, pero también los milagros de Jesús. Jesús consuela el corazón de una madre. En Lucas capítulo 7, versículo 11, se encuentra este pasaje de la Escritura que vamos a leer a continuación. Lucas capítulo 7, versos del 11 al 16. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Este milagro de Jesús está precedido del dolor, de la angustia de una madre. La Biblia es un libro que nos enseña mucho acerca del sufrimiento,
La Biblia es la palabra de Dios para mi vida y también para tu vida. La Biblia nos enseña por qué sufrimos los seres humanos. La Biblia muestra a madres que sufrieron, pero que de alguna manera Dios consoló sus corazones. A grandes rasgos, voy a mencionar algunas madres en la Biblia que sufrieron mucho, sin embargo, Dios las consoló, porque es el tema. Dios consuela el corazón de una madre. Y la primera madre que quiero hablar es Eva. Eva fue una madre que sufrió. ¿Y sabes cuál fue su sufrimiento? ¿Sabes cuál fue el dolor de su corazón? Que uno de sus hijos, cuyo nombre era Caín, asesinó a su hermano. Nadie de nosotros puede entender el profundo dolor que le causó a Eva ver que uno de sus hijos mató a otro hijo. Esto produce mucho dolor. Una cosa es que usted, madre, vea que sus hijos se enojan, se agredan o se dejen de hablar, pero es perturbador que tu hijo mate a su hermano o a su hermana. Esto produce mucho dolor en el corazón de una madre, porque si algo le duele profundamente a una madre, es lo que le sucede a sus hijos. El hermano decía algo bien interesante. Hay hijos buenos, excelentes, y hay otros más o menos, pero hay unos que también son muy ingratos. Vamos a seguir con este tema después de este primer corte. Regresamos. Estamos hablando de los tipos de hijos y cómo esta madre Eva sufrió. Pero Dios, que conoce el corazón de todas las mujeres y de todos los humanos, consoló el corazón de Eva, porque Dios le dio otro hijo. Este hijo le puso por nombre Set. ¿Y sabes qué significa Set? Set significa sustitución. El Señor se lo sustituyó. Y eso vino de alguna manera a consolar el corazón de Eva. Entonces Dios, en su múltiple sabiduría, gracia y amor, Él sabe cómo consolar a una mamá, sin importar el tremendo dolor por el cual está pasando. Dios tiene la suficiente misericordia, gracia y compasión para consolar el corazón humano. El Dios verdadero, el Dios de la Biblia, así responde ante un cuadro de dolor, con misericordia. Nosotros, usted y yo, respondemos de manera diferente cuando nos enfrentamos al dolor de otros. Constantino Varas, el sábado pasado, nos compartió un pastor de Guadalajara, nos compartió que los seres humanos respondemos al dolor de tres maneras. Con apatía, es decir, con desinterés, con indiferencia, con frialdad. La segunda manera de responder al dolor es con simpatía. Es cuando tenemos un afecto o una inclinación hacia el sufrimiento de alguien. La tercera manera como responde el ser humano es con empatía. Y la empatía es ponerse en los zapatos del otro. Es tener una participación afectiva por lo que sufre otro. Pero es a veces, no es siempre. Eso es la empatía. Dios no responde al dolor humano con apatía, con simpatía o con empatía. Dios responde al dolor humano con misericordia, con gracia. Y lo vemos en la vida de Eva. Otra mujer que vemos en la Biblia que sufrió mucho, otra madre, fue Noemí. Noemí, junto con su marido Elimelec, partieron de la ciudad del pan, de Belén, buscando mejores oportunidades en la vida. Ellos tenían 2 hijos pequeños. Ellos dijeron, vamos a salir por nuestros hijos, y salieron y llegaron a la ciudad de Moab. Sin embargo, les sorprende la muerte al esposo de Noemí, y ella queda en el desamparo y en una tierra que no era su tierra, pero Dios la sustentó. Mas sin embargo, la tragedia continúa a esta mujer y mueren sus 2 hijos. Imagínense, ¿no? A Eva se le muere un hijo, ahora a Noemí se le mueren 2 hijos y el esposo. Mas sin embargo, Dios estaba ahí. Aunque ella estaba totalmente abandonada, Dios estaba ahí. Porque una de sus nueras, llamada Ruth, finalmente se casa con un hombre llamado Boaz, que es del linaje del cual desciende Jesús, según Mateo 1:5. Y de alguna manera esta mujer fue consolada al saber que de ella, que de su descendencia, vendría el Salvador, Jesucristo. Una tercera mujer, y la última, que quiero mencionar en esta noche, que sufrió mucho, una madre que sufrió,
Es una madre que la Biblia dice que sufrió un dolor indescriptible. Un hombre llamado Simeón le dijo a esta mujer: tu hijo te hará sufrir como si una espada traspasara tu alma. Lucas 2:35. Esta mujer iba a mirar con sus propios hijos que a su hijo lo iban a golpear, lo iban a bofetear, se iban a burlar de él, lo iban a vejar, lo escupieron, lo azotaron, y finalmente esta madre con sus propios ojos miraría cómo lo clavaban en una cruz. Claro, estamos hablando de María, la madre de Jesús. Entonces, pues, la Biblia habla de que hay madres que sufrieron mucho. Y vámonos a la historia del milagro. Dice Lucas en el versículo 11 del capítulo 7. La palabra de nuestro Dios dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Lucas, el escritor, utiliza la palabra ahí para decir que había dos grupos. El grupo de los discípulos, que eran muchos, y el grupo de una gran multitud. Los verdaderos discípulos saben que no solo de pan vive el hombre. Los verdaderos discípulos saben que primero es buscar el reino de Dios y su justicia, de buscar la palabra de Dios que los alimente. Los verdaderos discípulos de Jesús lo siguen porque lo aman y no porque lo que Él les da. Si el Señor les hace un milagro, lo siguen, pero si Dios no les hace ningún milagro, los verdaderos discípulos de Jesús también lo siguen. Estos son los verdaderos, estos son los incondicionales. Estos verdaderos seguidores, discípulos de Jesús, buscan agradar a Jesús con sus vidas. Estos buscan ser útiles en las manos de su pastor. Estos saben que separados de Él nada pueden hacer. Juan 15:5. Pero Lucas dice que también había una multitud. Y en esta multitud vemos motivos distintos para seguir a Jesús. Quizás algunos los buscaban nada más por los milagros, por lo paranormal, por lo extranormal. Y la gente llega a los templos hoy haciendo lo mismo, pidiendo milagros. También otras personas de la multitud buscan a Jesús por curiosidad. Buscan a Jesús, pero Jesús y solamente Él, solamente nuestro Dios, sabe los motivos por qué la multitud lo busca. Y me llama la atención que Jesús no corre a la multitud, no los despide. Dice Juan 6:37 que el que a mí viene no le echo fuera. De alguna manera Jesús sabe que entre la multitud va a encontrar personas que verdaderamente lo busquen. El versículo 12, ¿lo puedes leer, hermana? Versículo 12, estamos en Lucas capítulo 7. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Aquí la palabra interesante es difunto. Y vamos a hablar de algo extremadamente complicado: la muerte. La muerte es un evento que todos, tarde o temprano, tendremos que asistir. Así es, usted que me escucha va a tener este evento. Yo que estoy hablando voy a tener este evento. No podemos eludirnos a esta cita. Vamos a continuar después de este corte. 8:29. Y estamos hablando de la muerte antes del corte. La muerte, quieras o no, pienses o no pienses, es un evento inevitable. La pregunta es, ¿estás preparado para este evento? ¿Estás preparado para darle cuenta a Dios? ¿Estás preparado para estar con Él o no estás preparado? Woody Allen, cineasta, dijo: no es que me asuste la muerte, es tan solo que no quiero estar allí cuando ella llegue. La muerte no avisa, esa llega. Pero para los seguidores verdaderos, y ahorita hablamos de esto, los discípulos verdaderos, los hijos verdaderos de Dios, no olvidemos que la muerte de un cristiano es solo un paso a la gloria, es un paso a la eternidad. Es un paso a la muerte para encontrarnos con el que amamos y deseamos, con Jesús. Escuche esta realidad para los verdaderos hijos de Dios. Escuche Filipenses 1:21. Bien, la palabra del Señor dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y es una realidad. En otra versión
se lee así: si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo. Y si muero, salgo ganando. Sin embargo, la muerte sigue provocando dolor a cristianos y a no cristianos, a creyentes y a incrédulos. La muerte provoca dolor. ¿Has sentido el dolor de la muerte de alguien que amas? Si no lo has experimentado, ya vendrá. Ahora, algunos dirán: hermano, pero no estaba diciendo que íbamos a hablar de la mamá. Claro, vamos a festejar a la mamá, pero tenemos que ver el contexto. Charles Swindoll, en su libro Cuando se atraviesa tiempos difíciles, dedica un capítulo entero a la muerte. Y ahí escribe esto. Escuche lo que escribe. La carroza comenzó su recorrido hace miles de años, como una camilla hecha de palos, camilla, trineo, carreta, Cadillac. El vehículo ha cambiado, pero el cadáver que lleva es el mismo. El rico, el lechero, el ejecutivo viven a la sombra de la muerte, junto al ganador del premio Nobel y a la prostituta, junto a la madre, el bebé, el adolescente, el viejo. La carroza espera por el cirujano que trasplanta el corazón, así como por el paciente que lo recibe esperando, por el director de la funeraria, así como el cadáver que él maquilla y manipula. La muerte no perdona a nadie. Hermano, pero si estamos festejando a las madres, mis hermanos que me escuchan, es que no puedo saltar que en la consolación que Jesús da y dará a esta madre, antes de la consolación, ¿sabes qué está escrito? La muerte de su hijo. Y por eso estamos hablando de este momento de la muerte. La Biblia da todo el consejo completo. La Biblia no guarda silencio ante las preguntas de los hombres. Y en el libro de Swindoll que mencionaba, hay 4 reacciones, dice el libro, de cómo las personas responden a la muerte. Y va usted a caer en alguna de ellas, sin duda. ¿Cómo responde el hombre a la muerte? La primera manera como responde es con el humor. Algunos dicen: no tomes la vida tan en serio, de cualquier forma no saldrás vivo de ella. Esto hace reír. Algunos se toman el tema de la muerte con ligereza y con humor. Escuche lo que encontré por ahí. La vida le preguntó a la muerte: ¿por qué la gente me ama pero te odia a ti? La muerte respondió: porque tú eres una hermosa mentira y yo soy una dolorosa verdad. Para muchos, el relato cómico ayuda a enmascarar el dolor y la confusión que rodea la muerte. Segunda reacción de la muerte de las personas: la negación. Y estas personas piensan así: no hables de la muerte, que nadie hable de la muerte, hermano, agarre otro tema, eso no, toco madera. Y sabe, usted ve ejemplos como estos. Va la familia en carretera y ve, ¿verdad?, algo muy triste. Ve a una persona sin vida y le decimos a nuestro hijo: no lo mires, no lo veas, no lo veas, mira para otro lado. Es decir, queremos negar la muerte desde pequeños. Y, ¿sabe? Nadie compra seguros de muerte. ¿Quién va a comprar seguros de muerte? Es mucho más fácil vender seguros de vida, pero realmente son seguros para la muerte. La tercera forma como los seres humanos responden a la muerte es romantizar la muerte. ¿Qué significa esto? Estas personas se apoyan en arreglos florales, en hermosos himnos, en homenajes, donde recalcan la belleza de la muerte. Ayer veía en la televisión por la noche que un helicóptero enviaba pétalos de flores a los cuerpos de unos policías muertos en el centro de nuestro país. Nunca había visto eso. Y sabe, a pesar de todos los esfuerzos humanos para velar el horror de la muerte, no podemos escapar de ella. Y con esto llegamos al cuarto y la última reacción de las personas ante la muerte. Primero fue el humor, el segundo fue la negación, el tercero fue romantizar y el último es obvio, el temor. La gente le teme a la muerte como a muy pocas cosas, otras realidades. El temor y la muerte son compañeros constantes.
Estamos escuchando a muchas personas grandes en la iglesia, ancianas, ¿verdad? Que dicen, es que yo tengo mucho temor a la muerte. El temor y la muerte son compañeros inseparables. Pero cuando usted o un ser querido de usted o mío se esté muriendo, la muerte no será algo cómico. La muerte no será algo distante o hermosa. Y ¿sabe? Tampoco hay que temerla. Lo que sí es que la muerte es muy real, dolorosamente real. La vida no es igual para todos, pero la muerte sí es igual para todos. Lo mejor de todo en esto es que Cristo y el Evangelio, que significa buenas nuevas, nos ayuda en los tiempos difíciles de la muerte. El dolor de la muerte. He aquí pues, dice el Evangelio, que llevaban a enterrar a un difunto. No dice las causas por qué se murió, pero eso no tiene sentido, no vale mucho. Lo que sí dice la Biblia, que este hombre que murió era hijo único de su madre, y le pone una característica especial a su mamá. Dice que la mamá de este joven, de este hombre que murió, era viuda. La situación de esta mujer, sin duda, era desesperante. Ella había perdido previamente a su esposo. Aquel hombre que le entregó su amor, su juventud, lo había perdido. Había perdido el medio que Dios había diseñado de sostén de la familia. Y cuando esta viuda formó un hogar con ese hombre que fue el dueño de su corazón, cuando se casaron e hicieron votos de vivir juntos por la eternidad, y nace su primer hijo, ¿se acuerda, hermano? Cuando nació su primera hija, ¿te acuerdas cuando nació Mario? Sí. Todos nos acordamos en este nacimiento. Pura felicidad. Vamos a quedarnos en este punto en la historia y después del corte continuamos. Hace rato se comunicaron unos hermanos con nosotros, les enviamos un gran saludo a nuestra hermana María del Rincón de Urias. Ella nos compartía que el Señor ha hecho un milagro muy importante en su vida. Gracias, hermana, por hablarnos. Un saludo al hermano Tirado de la 20 de noviembre, oramos por usted, hermano. Y otra persona nos pedía que oráramos por Sergio para que el Señor tocara su corazón. Oremos, hermanos, por Sergio, ahí lo lleven en sus oraciones. Regresamos, hermano Guillermo. Gracias, hermanos, gracias por sus llamadas. También saludamos a la hermana Elizabeth, a su esposo, el profesor Gilberto, a nuestra hermana Reina de la Cruz, que se mejore, hermana, a la tía Ruth, a la hermana Flor. Oramos por una hermana muy especial para nosotros, la hermanita Karenedi y su esposo Jesús, por sus mamás, por la hermana Florentina Arellanes, por Floricel y Osuna y por la hermana Ichel. Dios les bendiga. Estábamos hablando de cuando nace el primer hijo, y así estaba esta viuda, ¿verdad? Tenía a su esposo, nace su primer hijo, estaban disfrutando este tiempo bellísimo, este tiempo maravilloso. Y este bebé crece, y un día algo sucede. ¿Y qué sucede? La muerte llega a ese hogar. La muerte arrebata la vida de su marido, y queda en el total desamparo. Esta mujer queda viuda. Esta mujer, con la viudez, va a conocer algo que no conocía: la soledad. No va a haber alguien con quien compartir, con quien disfrutar, con quien compartir los sueños del futuro, con quien tener comunión espiritual al orar. Por primera vez esta mujer ora sola, pidiendo a Dios ayuda para sostener a su pequeño. ¿Y cuántas madres conocemos, verdad, dentro y fuera de la iglesia, que viven esto? Mujeres que al no estar el marido por muerte o por divorcio, ellas tienen que sacar adelante el hogar. Ahora las deudas en estas mujeres, en esta mujer de Naín, las deudas son una realidad. Quizás pensó, es que no hemos terminado de pagar la casa, también debemos por aquí y por allá. Imagina la incertidumbre que provoca la muerte de un esposo. Y con la muerte del esposo también hay otra visita: la amargura. La oración ahora tiene tintes amargos. Dios, ¿por qué? ¿Y ahora qué voy a hacer? También probablemente, con vergüenza, se puso a hacer aseo en las casas, lavar ropa ajena. Sus manos empezaron a quebrarse después de tanto trabajar. Porque en una madre hay algo muy hermoso que Dios puso. La madre se quita el pan de la boca por dársela a los hijos. Una madre puede negarse a sí mismo de volver a tener un compañero,
un esposo, un novio, con tal de sacar a sus hijos adelante. Este es el amor sacrificial que Dios lo pone en el corazón de las mamás, de las madres. Esta mujer, la viuda de Naín, que quizás comenzó a vender cosas, tal vez también enfrentó el abuso de aquellos que al verla sola no le pagaban lo justo. Muchas viudas pasan por injusticias. Cuando una mujer queda viuda, queda desprotegida de muchas maneras. Y una manera es que personas sin escrúpulos quieren abusar de ellas. Pero escucha, mujer, Dios no abandonó a esta viuda y Dios no abandona a ninguna viuda. De hecho, Dios ayudó a que el hijo de esta mujer creciera. Este joven comenzó a trabajar para ayudar a su madre en agradecimiento. Su madre ya estaba envejeciendo. Esta mujer estaba por enfrentar otro trago amargo de la vida, su único hijo, su único medio de sustento que le quedaba. Y cuando menos lo esperaba, la muerte vuelve a llamar a su hogar, a su casa. La muerte le vuelve a arrebatar el amor. ¡Qué situación tan triste y dolorosa! Quizás en el interior de esta mujer le preguntó a Dios: Dios, ¿por qué permites tanto dolor? ¿Qué hice yo para este sufrimiento? Y sabe, quiero decirle algo bien importante. Este es un misterio que la Biblia nos revela. Los ateos, en su manera de pensar, tienen un problema. Ellos dicen: Dios no existe. Dios no existe. ¿Y por qué lo dicen? ¿Por qué razonan así estas personas? Ellos piensan así: si Dios existiera, no hubiera sufrimiento. Y como hay mucho sufrimiento en el mundo, eso significa que Dios no existe. Muchos ateos, su base para estas ideas es que sufrieron una pérdida que hizo que su corazón se rompiera para con Dios. En la película Dios no está muerto, esa es la base. El profesor con estudios de filosofía postulaba que no existía Dios porque Dios se había llevado a su madre. Y en la película que está en cartelera en estos días, La Cabaña, el padre, el hombre, entra en la tristeza de su vida, entra en el enojo de su vida. ¿Por qué? Porque culpaba a Dios de la muerte de su pequeña hija. Pero este argumento de los ateos frente al dolor es válido ante el Dios, pero Dios dejó escrito en su palabra las respuestas a estas preguntas de los hombres. La Biblia se encarga de respondernos del porqué de los sufrimientos, y quiero expresárselo. Los seres humanos sufrimos porque las decisiones que nosotros tomamos, si son correctas, nos llevan a buen puerto, si son buenas. Pero si no son correctas, pagamos las consecuencias de nuestras decisiones. ¿Y cómo se traduce ese pago de consecuencias? Se traduce en sufrimiento. Otro punto a incluir en este principio bíblico es que a veces yo no tomé la decisión incorrecta. A veces fueron otras personas cercanas a mí. Y en ese sentido, yo sufriré consecuencias de las decisiones de otros. De la misma manera que si yo tomo una decisión incorrecta delante de Dios, quien sufrirá las consecuencias, ¿quién será? ¿Quién llorará por mis acciones? Escucha, va a ser mi familia, va a ser mi iglesia, va a ser el nombre de Cristo que será vituperado. Pero para los que no entienden qué es que el nombre de Cristo sea vituperado, busquen en los sinónimos, y sinónimo de vituperio es descalificado, desacreditado, difamado, denigrado, deshonrado, insultado, despreciado, maltratado. Todo eso sufre Cristo cuando yo tomo una mala decisión, una decisión equivocada, que genera en Cristo, en el reino, en el evangelio, todo esto. Porque la gente que no conoce de Dios dice: y mira, y dice que es cristiano. Entonces Cristo es vituperado, pero también genero sufrimiento en los míos, en mi familia y en los hermanos de la congregación. Y vámonos al inicio de esto. En el Edén, Adán y Eva los puso en un lugar perfecto. Sin embargo, ellos deciden desobedecer a Dios. Y no es que comieron de un fruto, no es la desobediencia a una orden explícita de Dios. Esa es la causa, eso es el pecado.
Y la Biblia le llama así, pecado. Y esa es la respuesta de la Biblia de por qué la gente sufre por el pecado. Ahora, no es que Dios disfrute del sufrimiento humano. Yo te pregunto a ti, tú como padre o como madre, ¿te sientes bien cuando tus hijos sufren? Claro que no. Apenas un enfermo mental haría esto. El sufrimiento, pues, es la consecuencia de nuestros pecados. Y la respuesta en la Biblia no ha cambiado ni jamás cambiará. La paga del pecado siempre es muerte. Romanos 6:23. Mas sin embargo, la otra parte del pasaje dice, mas la dádiva, mas el regalo de Dios es vida eterna. Volvamos al pasaje. Esta mujer viuda, quien después del funeral de su hijo se enfrentaría a la realidad, su realidad era de que ahora ya ni tenía ni hijo ni esposo, sino que estaba sola, enfrentaba la soledad del abandono. Ahora esta mujer estaba en la más triste situación. Vamos a ir a un corte. Vamos cerrando el mensaje. Esta mujer ahora sufría la tristeza de no tener ni a su marido ni a su hijo para apoyarla. Su futuro no tenía esperanza. Las nubes negras amenazaban con la peor tormenta en su vida. Sin embargo, el Evangelio son buenas noticias. La Biblia siempre trae buenas noticias. Escuche lo que dice el Proverbio 19:17. Ayudar al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios mismo te recompensará. Porque Dios no abandona a la viuda. Para Dios la mujer es algo muy especial. Y usted, madre, que sé que está sufriendo, quiero decirle que el sufrimiento es parte de la vida. Pero usted tiene que confiar en las buenas noticias que Dios quiere traerle en esta noche. Buenas noticias. La administración que Dios da al corazón de una madre es que Él consuela tu corazón. Porque dice la palabra en el versículo 13 que había algo muy difícil en la vida de esta mujer. Y es cuando el Señor la vio y se compadece de ella. Y le dice a la mujer, no llores. No olvides que esta mujer estaba en medio de la multitud. Sin embargo, Jesús la vio, Jesús la miró y le dice, no llores. Jesús te está mirando. Él mira tu dolor. Y algo muy importante, la Biblia dice que la mujer no le pidió nada a Jesús. La Biblia dice que Jesús vio el cortejo fúnebre, que vio a la mujer, y esto es que Jesús te ve, que Jesús sabe el dolor de tu corazón y que Él ve cómo resolver esta situación en tu vida. La palabra dice que Él se compadeció de ella. Cristo es el consuelo. Cristo es lo que tu corazón necesita en ese día más triste de tu vida, mujer. Él te ve. Ten esa seguridad. Volvemos al caso de las viudas. Dice Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La palabra del Señor dice que Jesús miró en el versículo 13 a la viuda. Vio la multitud, pero vio en especial a esta mujer. Y también dice que se compadeció. Buscando la traducción de esta palabra, se traduce del griego como que Jesús vio las partes internas del ser humano, de las entrañas, de lo profundo de su corazón, del ser más interno, donde están las emociones más profundas, donde está el dolor más agudo. Jesús tuvo esta compasión. Esta compasión no es ordinaria, es una emoción que conmueve, que simbra al ser humano. Y quiero decirte algo bien interesante. Los griegos, cuando traducen esta palabra compadecerse, se les queman los fusibles, porque para los griegos y su filosofía, ellos creían en el estoicismo. Ellos decían que Dios era apático al sufrimiento humano. Ellos decían que Dios, si se emocionaba por el sufrimiento humano, no era Dios, porque el humano movía a Dios. Por eso los dioses griegos no tenían ningún interés en el sufrimiento del hombre en la tierra. Ellos decían, nadie puede ser mayor que Dios, nadie le puede producir un sentimiento a Dios. Pero aquí terminamos y aquí viene la buena noticia.
Este es el Evangelio. El Dios nuestro, el Dios de la Biblia, no es como el Dios griego. Nuestro Dios es Dios misericordioso, es Dios compasivo, es un Dios muy tierno, es un Dios que se conmueve al vernos sufrir. Recuerdo el Salmo que dice que al corazón abatido y contrito, Dios no desprecia. Y Dios le dice a esta mujer, mujer, no llores. Ahora, si yo le digo a una mujer que acaba de morir su hijo que no llore, eso no se escucha bien. Mas sin embargo, cuando Jesús le dice a esta mujer, le da un toque de fe a la mujer. Quiere producir en la mujer esperanza, porque la fe es por el oír, no lo olvides. El Evangelio es buenas noticias. Y tu mujer, tu madre, tu esposa que me estás escuchando, si tú estás desesperada porque tu hijo rebelde se alejó de los caminos de Dios, si tú tienes a tu hija que está viviendo con su novio y haciendo cosas que no agradan a Dios, si tú ves que tu esposo, en lugar de ser alguien que te ayuda y que no es el compañero que ministra tu corazón, mujer, si tú sufres, Dios sigue consolando el corazón de una madre. Y Dios quiere consolar el corazón tuyo, madre, que escuchas. Escuche con lágrimas a una mujer decir, el 10 de mayo para mí trae mucho dolor a mi vida, porque estoy sola, mis hijos están lejos, mi esposo no ha muerto, pero su amor y su compañía lo están. Escuchen, mujeres que están sufriendo esta situación. El Evangelio es la buena noticia de que Cristo anhela consolar tu corazón. Vuelve, mujer, tu corazón a Cristo. Dice el versículo 14, y acercándose, tocó el féretro. Jesús tocó el féretro. Era inmundo tocar a un muerto, mas para Dios no hay nada inmundo. Él dio la vida y Él permite la muerte. Y Él toca el féretro, dice la palabra de Dios. Y los que llevaban el féretro se detuvieron, dice la palabra. Y Jesús le dijo, escucha lo que le dijo al joven. Joven, a ti te digo, levántate. Y cuando escucho la palabra levántate, me acuerdo de 3 hermanos, Marta, María y Lázaro. Personas que Jesús amaba grandemente. Y quiero terminar aquí mostrándote la ternura de Jesús, la ternura de Dios cuando las personas están sufriendo. Juan 11, 32 al 35. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Ese es el versículo más corto de la Biblia, el verso 35 de Juan 11, pero uno de los más consoladores. Dice la palabra que Jesús lloró. Aquí tenemos a Dios lleno de ternura, que al ver a todos llorando por la muerte de alguien que Él amaba, la palabra de Dios dice que Jesús lloró. Y Jesús hace una oración milagrosa, así como esta oración del hijo de la viuda de Naín, y le dice, Lázaro, sal fuera, ven fuera. Muchacho, a ti te digo, levántate. Y eso es lo que quiero dejar en tu corazón, mujer, esta noche. Jesús tiene palabras de aliento para ti que sufres. Ya no pongas tu corazón en tus hijos, no pongas tu corazón en un hombre, en una religión, en una cuenta en el banco, en bienes materiales. Pon tu mirada en Cristo Jesús, que Él te va a ayudar en el momento más difícil de tu vida. Y Él va a hacer el milagro. Señor Jesús, en esta noche, yo te ruego, por ternura, por misericordia, más que empatía, misericordia, por todas las mujeres que conocemos, que están sufriendo en esta hora. Señor, que el día de mañana ellas puedan recordar que hay un Dios que las ve, que hay un Dios que quiere consolar su corazón,
que hay un Dios que tiene tanta ternura que llora cuando sus hijas sufren y lloran por lo que acontece por el pecado. Quizás no de ellas, quizás de otra persona. Señor, te rogamos por todas las familias quebradas, por todas las familias, Señor, que están sin aliento y sin esperanza en esta hora. Señor, toca especialmente a las madres, y en el día de hoy y todo el día de mañana, Señor, susúrrales tu amor, porque te lo ruego por tu amor, por tu misericordia, y en el nombre de Jesús hago esta oración. Amén. Amén. Dios les bendiga y muchas felicidades, madre.